estamos con nuestros amigos y amigas del Museo Regional de Iquique, perteneciente a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, Cormudesi, y estamos con la charla lleva por título Los increíbles seres olvidados, colecciones paleontológicas del Museo Regional de Iquique. Dada la dificultad de visitar diferentes instalaciones de la región por la contingencia durante el festival, organizamos una serie de visitas guiadas online para llevarlas a sus hogares. En esta ocasión, el Museo Regional de Iquique realizará un recorrido pedagógico por el depósito de colecciones paleontológicas y se dialogará en torno al quehacer de esta disciplina, revisando y conociendo distintos ejemplares fósiles depositados y resguardados en el Museo Regional de Iquique. En esta oportunidad, y bueno, al igual que el día miércoles, nos encontramos con el director y encargado del Departamento de Arqueología y Paleontología del Museo Regional de Iquique, Luis Pérez, quien se encuentra junto a la conservadora y encargada del Departamento de Conservación y Restauración, Cecilia Sandoval. Luis, buenas tardes ya. Los dejamos entonces con esta visita guiada virtual por estas colecciones, con esta colección paleontológica. ¿Cómo están? Buen día. Hola, buenas tardes a todos. Nuevamente muchas gracias por esta valiosa invitación que nos hacen y por darnos el espacio para poder abrir el museo, al menos desde lo virtual, para poder seguir entregando nuestras ofertas expositivas y explicando en esta feria en este Festival de la Ciencia, lo que nosotros hacemos dentro del museo y que generalmente no se ve. Las visitas generalmente ven las exhibiciones, vitrinas, pero en muy pocas instancias, a menos que sean cursos que vienen directamente a conocer los laboratorios, en muy pocas instancias es posible ver las colecciones como las van a ver hoy. Lo que van a tener oportunidad de ver hoy son las colecciones originales de paleontología y bueno, voy a hacer algunas confesiones porque hay varias piezas que si bien están en exhibición y son originales, hay otras que son en reproducciones y reproducciones exactas muy cercanas a las reales, porque tenemos que evitar de que estas se vayan a deteriorar debido al ambiente, la temperatura, la luz y además incluso a la actividad humana que puede haber en las salas de exhibición. Entonces, como ya habíamos visto en otras oportunidades, trabajamos con Cecilia, que ella en realidad ve hartas áreas, si bien no es de especialidad de todas las áreas, sí nos va orientando y va intentando que las colecciones estén en las mejores condiciones posibles. La colección que vamos a ver hoy de paleontología es una de las tantas colecciones de paleontología que tiene el museo. Y en particular vamos a ver en una primera etapa esta colección que es de 1930, que viene de Alemania, cuando decae la industria salitrera en la región, y ENAC y Corfo buscan reactivar la economía regional y empiezan a hacer prospecciones en la región para encontrar minerales y recursos naturales explotables. Y es en ese contexto histórico en que los geólogos requieren de colecciones con fósiles guía. ¿Qué quiere decir fósiles guía? Son esencialmente especies fósiles que nos permiten definir un periodo geológico. Y en base a la definición de ese periodo, nosotros podemos identificar la geología de los lugares a los que vamos. Nos permiten definir con mayor precisión. Y esta colección en particular, que es una colección Krantz, que llega de Alemania, logramos nosotros contactar a la institución. En un principio no se sabía que provenía de allá, pero ya más o menos vislumbrábamos que era una colección importante porque tiene fósiles de todo el mundo y de casi todos los periodos geológicos por los que ha pasado nuestro planeta. Desde el origen de la vida, con estromatolitos que
bueno, en ese caso sí tenemos hasta la actualidad en la región de Tarapacá, en el Salar de Yamara, que es uno de los 3 o 4 lugares donde hay estromatolitos y cianobacterias, que son como parte de los primeros organismos que hay en la Tierra. Y luego tenemos prácticamente ejemplares de todo el desarrollo evolutivo de la vida en el planeta. Lo único que no tenemos, como en la mayoría de los museos donde hay colecciones paleontológicas ya bien definidas, son esqueletos de dinosaurios, restos fósiles de dinosaurios, pero sin embargo tenemos especímenes que son contemporáneos, hay fragmentos de especímenes, y es una colección en realidad bastante completa, muy interesante. Tiene además una importancia histórica porque sirvió para la depresión después del salitre, para poder sacar a la región adelante. Y estuvo por muchos años guardada. Habían hartos fósiles que no estaban con su identificación y trabajamos nosotros en su catalogación, identificación, que nosotros vamos a llamar taxonómica, para definir al menos el género y la especie. La especie es más difícil definirla, pero al menos el género. Y fuimos ordenando la colección de tal manera que en un momento ya pudimos armar una sala de paleontología, que es la que ustedes pueden visitar cuando el museo esté ya abierto, en el primer piso a mano izquierda. Es la primera sala que recibe a los visitantes. Se puede, vamos a ver, yo voy a pasar por allá y el Pato nos apunta para allá. Nos apunta para allá. De ese trabajo, nosotros, bueno, ustedes pueden visitar nuestra página web, y en la página web del Museo Regional, que es museoregionaliqq.cl, ustedes pueden encontrar en unas pestañitas que hay al lado el catálogo de paleontología, que es este. También hay una plataforma paralela que es de modelaciones 3D, pero también llegan a través de la página de paleontología. Allí ustedes van a poder ver esta misma colección, pero digitalizada. Está cargando. Se va a demorar un poquito. Pero en esta página web ustedes van a poder acceder a lo que también publicamos en físico, que lamentablemente por temas de pandemia no hemos podido lanzar, pero los vamos a dejar cordialmente invitados cuando lancemos. Acá tenemos el catálogo en físico. No sé si lo logran ver bien. ¿Me confirmas, Domingo, si logran ver bien? Sí, se logra ver efectivamente, Luis, no hay problema, se ve bien. Y este es el catálogo en físico que contiene al menos la colección paleontológica, la de la década del 30, y tiene parte de la investigación histórica que tuvimos que hacer para identificar de dónde provenía esta colección, porque no lo sabíamos. Hace un recuento de la historia del museo, y el proceso por el que pasamos para tener actualmente la colección en condiciones óptimas. Y también, que lo vamos a ver más adelante, vamos a revisar la colección del megaterio, que está acá en el Museo Regional, que es parte de la megafauna que existió en el Cuaternario hasta hace por lo menos se sabe que hasta hace unos 14.000 años atrás todavía existían estas grandes bestias en nuestro país. Y bueno, este catálogo está en digital, ustedes lo pueden consultar, es súper didáctico, y hay dos secciones. Patricio acá en la pantalla les va a mostrar. Hay dos secciones, una sección que es el catálogo que ya les estoy mostrando, y una sección en 3D, que específicamente es del megaterio. Aquí ustedes pueden ver los restos fósiles del megaterio. En varios casos está en segmentos o en fragmentos,
y lamentablemente son pocos los huesos que están completos. Ahí Cecilia les va a mostrar el trabajo en honor al Festival de la Ciencia, les va a mostrar el trabajo que tiene que hacer para poder reconstruir estos fósiles, y así podemos reconocer huesos completos, conforme ella los va armando. Esto está en 3D y además están para libre descarga, o sea, si en una escuela tienen impresoras 3D, sea aquí en Iquique, en la Antártida. Ahí parece que se nos fue un poco el audio. Vamos a intentar restablecer la conexión. No sé Ahí, si está ahí. ahí parece que volvió, pero está de lado Luis. Ahí volvemos, entonces estamos en vivo en el Festival de la Ciencia. Ahí está. Ahí, algunos problemas de conexión, pero volvemos. Luis, continúe, volvimos con internet. Ah, ya, perfecto, ya. Bueno, en la página web ustedes van a poder ver modelaciones 3D que las pueden descargar e imprimir, ¿ya? De los fragmentos de megaterio que tenemos. Pero bueno, esto lo pueden ver en sus casas más adelante. Yo creo que ahora lo que interesa es que veamos las colecciones en vivo y en directo. ¿Bien? Así que vamos a hacer como prácticamente en el YouTube, cuando abren las cajas, un box opening, pero en este caso de museología. Y Cecilia nos va a permitir apreciar varios ejemplares que están en su palacio. A ver, el pato va a venir por acá. ¿Se ve? Sí. Lo estamos viendo, estamos en vivo desde el Museo Regional de Iquique, gracias ahí al Museo Regional, a su directora, Cecilia Sandoval también, que podemos visitar este recorrido virtual que tenemos con ustedes, denominado Los Increíbles Seres Olvidados, colecciones paleontológicas del Museo Regional de Iquique. Continuamos con ustedes, Luis. Sí, mira, en estos casos estamos viendo varios ejemplares de invertebrados. Para explicarlo de una manera más sencilla, son parte de lo que hoy en día nosotros vamos a ver en la biodiversidad marina, como caracoles, estrellas, gastrópodos, erizos, por ejemplo, que son estos equinodérmatas. Estos, por ejemplo, son erizos fosilizados. Y es bastante fácil identificarlos porque son pentas radiales. ¿Qué quiere decir eso? Que están seccionados prácticamente en 5 partes. Penta de 5 radiales, como radio. Y además tienen un ano acá. Y son en realidad son especímenes que nosotros podemos decir que son súper diagnósticos. O sea, si yo veo esto en una playa, sé inmediatamente que es un erizo. Obviamente perdió sus puntas, ¿ya? Pero es así como nosotros vamos a ver los erizos en su estado fósil. Ahora, estos están asociados al Jurásico y al Cretácico. Estamos hablando, en definitiva, de la era de los dinosaurios. En cambio, en estos casos, son un poquito más antiguos. Este es un calímene, y es muy difícil reconocerlo, pero en este caso estamos hablando de un trilobite. Se le llama trilobite porque tiene 3 como lóbulos o 3 secciones. Es un trilobite, es muy parecido. ¿A qué podría ser parecido en la actualidad para hacer una analogía? Podríamos decir que es como es como similar a un chanchito de mar, pero no son parientes. Y vamos a tener a las estrellas también de los fósiles, que son los más comunes, que siempre la gente lo está mostrando. En este caso es una sección nomás de un amonite, de un amonite. Y los amonites son cefalópodos, de una manera más sencilla. Es como pulpos,
¿ya? Cefalópodos significa cabeza como cabeza-pie. Y en este periodo, en el Jurásico, estos van a tener una concha enroscada que les permite desplazarse en el océano. Son depredadores y estos entiendo que provienen de Pachica. Muy interesante la localidad de Pachica. Lamentablemente hasta el día de hoy no existe una gestión patrimonial adecuada que nos permita visitar esos lugares sin afectarlos y aprender más sobre paleontología y la evolución de la Tierra en lugares tan cercanos como Pachica. También pasa lo mismo en lugares como Guatacondo y Chacarillas, donde tú tienes huellas de dinosaurios y lamentablemente no hay museos de sitio o una puesta en valor que nos permita entender esos lugares tan valiosos donde tenemos un registro de la antigua vida en la región. Ahora, como ustedes ven, todas estas colecciones están en cajitas. En su momento Cecilia nos va a explicar, ahora, ahí volvió, nos va a explicar los embalajes y por qué están en estas cajas agrupados, porque en realidad que esto responde a un ordenamiento interno y a un proceso de conservación. Así que Cecilia nos puede hablar un poquito mientras yo voy a ir buscando otros especímenes interesantes para mostrarles. Ya. En realidad el sistema de embalaje que tienen estos fósiles es muy similar a lo que vimos el día antes de ayer con el material de embalaje de materiales bioantropológicos. Es muy similar, se utiliza también material libre de ácido, se usa espuma inerte, con la intención de que los materiales en los cuales se resguardan estos bienes patrimoniales no los afecten y puedan permanecer en estas condiciones por mucho más tiempo. Ahora, la intención de nosotros también de poder presentarles estos fósiles a ustedes, además de que ustedes puedan ver en qué condiciones son los que están en el depósito, es que ustedes también puedan ver los fósiles originales, porque, tal como decía Luis, en la sala de exhibición que nosotros tenemos, muchos de los fósiles, si no es el 50%, son reproducciones. Ya nosotros no tenemos expuestos los originales porque en la sala no están las condiciones de humedad, de temperatura adecuadas para poder exponer, y como tampoco teníamos un control de la cantidad de personas que ingresaban en la sala, podíamos tener alguna pérdida o afectación al bien patrimonial, por lo que decidimos que al menos los fósiles que estaban en condiciones de hacer copias, de hacer reproducciones, se hicieron reproducciones y son esas las que están expuestas. Y de los fósiles que Luis les mostró hace poquito rato, están expuestos en la sala, pero lo que ustedes ven son réplicas, y lo que ahora recién vieron son originales. Eso, nosotros cuando recibimos esta colección, ya hace bastante tiempo atrás, trabajamos principalmente en la limpieza del material, porque la conservación en el área de la paleontología es muy distinta a la conservación que se trabaja en otras áreas de los bienes patrimoniales. En la conservación, en paleontología, se trabaja desde un punto de vista mucho más enfocado en las especies, en cada una de las especies, y lo que se hace también es que los fósiles se extraen del sustrato portador. Entonces eso ya es una carrera técnica que se estudia en Argentina, ¿cierto? Claro, en Río Negro, en el que se hace la preparación de los fósiles. Y para eso el fósil se extrae del sustrato portador, que generalmente es roca o es tierra. Sí, consolidado. Consolidado, claro. Son rocas se sedimentarias. extrae, y eso es lo que después uno ve ya en un fósil como estos que tenemos acá, que son muy pequeñitos y que estos en algún momento estuvieron en un sustrato portador y se trabajaron y se sacaron y están así. Ahora nosotros estos fósiles los recibimos en estas condiciones, por lo que el trabajo de conservación consistió principalmente en la limpieza. Hicimos una limpieza superficial donde se retiró principalmente polvo,
Muchos de ellos tenían adhesivo, el que se sacó, no completamente, se sacó muy poco para no intervenir la pieza mayormente, porque esto en los años 50, 60 estuvo expuesto en algunas salas y los adhirieron. Entonces tenían un adhesivo muy penetrado en el fósil, que era muy difícil de sacar. Y si nosotros continuábamos extrayéndolo, podíamos generar otra afectación. Entonces, con la intención de que se mantuviera, lo limpiamos superficialmente, lo sacamos de las cajas en las que estaban inicial y luego se les otorgó un embalaje preventivo en el cual pudiesen permanecer resguardados. Ahora la colección de fósiles está en una sala aparte, no está junto al resto de la colección arqueológica y está en anaqueles que fueron adquiridos especialmente para la protección de estos bienes patrimoniales. Eso es lo que yo les puedo contar del trabajo de conservación que se hizo con estos materiales y que continuamos haciendo. Claro. Ahora yo le voy a complementar un poco lo que nos dice Cecilia, porque en realidad que el tratamiento de los fósiles para poder presentarlos y ver o sea, como cuando ustedes los ven en las vitrinas, así como esto, va a depender también de que efectivamente el registro fósil contenga partes del organismo que se fosilizó. Porque vamos a tener ejemplares como este. No sé si lo logran ver bien. Si lo quieres enfocar, ya, perfecto. En este caso es un gastrópodo, ¿ya? Es lo que vamos a llamar comúnmente un caracol. Pero es la impresión, es un relleno y la impresión de la forma, pero no es en sí los restos del organismo. Por lo tanto, esto es como un sedimento que se amoldó al espacio que dejó el organismo original. Por lo tanto, aquí, si yo hago una limpieza, es posible que en algún momento pierda también parte de la forma, de la impronta que llamamos nosotros. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar en otros ejemplares, por ejemplo, a ver, plantas. Acá vamos a tomar una planta. En este caso son plantas, es muy difícil reconocerlo y es muy importante en la paleontología adentrarse en la biología, ¿no? La paleontología es una combinación de ciencia, es multidisciplinaria, pero esencialmente va a depender en gran parte de la biología y de la geología. Obviamente la biología para entender a las especies y no solamente el registro del organismo vivo que queda fosilizado, sino que también de las huellas de su actividad que en algún momento pudo dejar, como cuando hace un momento estábamos hablando de las huellas de dinosaurios, que no son el animal en sí, el ser vivo en sí, sino que son la impronta o la huella, la impresión que dejó su pisada en el barro. En estos casos aquí en la preparación no podríamos nosotros generar mayores intervenciones. Como ven, es una roca generada a partir de restos de plantas que fueron quedando en el suelo. Es muy interesante ahora identificar estas especies, nos permite reconstruir la ecología, nos permite reconstruir la ecología del área en donde nosotros registramos este tipo de especímenes. Acá, por ejemplo, tenemos estos trilobites nuevamente, que es prácticamente como un cementerio de trilobites, porque hay varios especímenes, pero también hay varias especies. Hay varios ejemplares. Ejemplares es la palabra correcta, individuos, pero también hay especies distintas. Este que es pequeñito y tiene así como una nariz, o este que parte
de su abdomen es como triangular, y hay unos que son más grandes, que parece como un esqueleto de pescado, pero en realidad son trilobites. Y estos van a ser muy representativos de la era anterior a los dinosaurios. También vamos a pasar por acá, porque acá tenemos otros ejemplares bien interesantes sobre fósiles y que nos dicen mucho. En esta cajita. No sé si la luz nos acompaña, ¿no? Este fósil es muy importante y es muy interesante porque no es de... Tendría que correrte un poquito para acá. Y así no lo tapamos. No, mira, sí, a lo mejor te colocas por acá. Escúchate, me gustaría que se vea bien en la pantalla. No sé si me confirma si se ve bien. Sí, Luis, se ve bien. Estamos ahí en vivo, se ve bien. En este caso, estamos hablando de un Lepidodendron, que es como de las primeras plantas, pero eran prácticamente como árboles. En su desarrollo eran de varios metros, con unos tallos muy, muy robustos, y estos proliferaron en la Tierra como en el primer desarrollo de estos grandes bosques, por decirlo de alguna manera, en el desarrollo vegetal ya inicial. Estas plantas van a ser muy importantes en el cambio de las condiciones de la atmósfera de la Tierra, porque son los que procesan los componentes que hay en el aire. Van a generar cambios a tal punto que empieza a transformarse el planeta y van a ser parte de los procesos de extinción del Pérmico al Triásico. Estamos hablando cuando se pasa del Paleozoico al Mesozoico. El Mesozoico, todos lo van a reconocer porque se le llama la era de los dinosaurios, ¿ya? En donde vamos a tener el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Y en esa transición Paleozoico-Mesozoico, que nosotros la reconocemos en los periodos Pérmico, Triásico, Pérmico el último periodo del Paleozoico, vamos a tener estas plantas proliferando y cambiando la atmósfera de la Tierra, oxigenando, se generan lluvias a mayor humedad, y eso va en cierta forma a también impactar en la erosión de los suelos y el cambio sustancial de la composición de las aguas. Esos pequeños cambios van a generar extinciones masivas. Aquí en la región tenemos algunos registros de plantas, pero son sitios que todavía no están bien trabajados en términos patrimoniales como para que pudiéramos visitarlos. Así que muchas veces es mejor reservar esos lugares hasta que en algún momento estén aptos para ser visitados. En este caso, estamos viendo un gastrópodo, para que ustedes se imaginen, es similar a un loco o un caracol. Tiene una concha y abajo va a tener su pie, ¿ya? Y es muy interesante este fósil porque si lo vemos un poquito a contraluz, tiene la impronta de unos parásitos o como de unos gusanos alrededor. Muy interesante, y están fosilizados. Esto nos está hablando de uno de los ambientes necesarios para que se produzca la fosilización. Generalmente los fósiles se encuentran en contextos de muertes masivas y un cubrimiento rápido. Para que queden estas huellas, tiene que haber un cubrimiento con sedimento rápido. Y que eso después, además, no se disturbe o no se altere. Cosa que podría pasar otro animalito y destruir estos registros y adiós fósil. Pero tenemos la suerte de encontrar este tipo de registros y que ya no solamente nos hablan de una especie, sino que nos hablan de un contexto. Nos pueden hablar de la ecología, del ambiente y de la interacción entre las especies también. ¿Sí? Ahora, la coloración que tiene este fósil es, como bien nos decía Cecilia, va a depender de sus composiciones minerales.
Y eso es lo que en la conservación, por ejemplo, les interesa mucho tener muy claro en el campo investigativo, porque nos va a dar las directrices para que nosotros podamos tomar buenas medidas de conservación, agrupar los fósiles y que no se afecten entre sí. Por ejemplo, hay fósiles que lamentablemente si se llegan a mojar, desaparecen, porque son minerales que, por ejemplo, se pueden sulfatar y perdemos el fósil. En este caso, por ejemplo, me gustaría que la luz le diera para que lo podamos ver con claridad. Ahí lo pueden ver con claridad. Este se llama Erion y es como de los primeros cangrejitos que empiezan a proliferar en los mares. Es muy interesante, es parecido a un camarón, se proyecta su colita. Y estos vienen de Alemania. Como bien nos habló Cecilia, esto vendría a ser el sustrato portador. Cuando vienen los geólogos o la persona que recolectó este espécimen y va y parte la roca se parte justo en donde se cambiaron los sedimentos. Por eso muchas veces abrimos un fósil y el fósil está pero precisamente, muy preciso en el centro, pero es porque hay un sustrato que se separa fácilmente. El que lo cubre y el que lo porta, por decirlo de alguna forma, o sobre el cual se depositó. Y en este caso conserva un montón de características muy interesantes. También vamos a poder ver una situación similar en este. Cuando hablamos de que es muy importante que para entrar a la paleontología conozcan biología, tengan conocimientos de biología y de geología. ¿Por qué? Porque en este caso, uno podría pensar que son dos conchitas, como una almeja, pero en realidad esto corresponde a lo que le llaman el opérculo, o sea, no, le llaman, es como una tapita que sella la cámara de estos otros especímenes. Si lo puedes apuntar acá, Pato. De los amonites. Los amonites, cuando se esconden dentro de su concha, presentaban estas tapitas. Y no son muy comunes. Bueno, acá tenemos este registro. Ahora, para saber eso, yo creo que los investigadores, los paleontólogos, los biólogos y los geólogos tuvieron que encontrar especímenes relacionados, porque perfectamente podrían haberlo identificado como una especie distinta, pero no poseen características que lo definan como una especie distinta o como un género distinto o como otro tipo de animal distinto al cefalópodo. Porque las conchas, por ejemplo, van a cumplir con ciertas características para lo que llamamos diagnóstico para ser definidas. Vamos vamos a pasar a la otra mesa para ver otros especímenes ahora. Oye, estos son muy interesantes. Es como un zapatito chino, y de hecho los paleontólogos lo reconocen así. Es una calceola, esta tiene una tapita acá, y esta sería su posición en vida, o in vita, como decimos nosotros, y acá lleva una tapita, en donde filtra sus alimentos. Donde filtra, estos son especies extintas. Tampoco están en nuestro país. Y ahora me gustaría que pudiéramos ver la otra mesa, en donde vamos a poder ver otros especímenes. Nosotros hablábamos de este periodo, que es uno de los que más le interesa a los que se están interesando, a las personas que se están interesando en la paleontología, generalmente entran por el Jurásico o por el Mesozoico, que está súper publicitado y lo vamos a ver en películas.
vamos a ver que hay desarrollo de juguetes, y hay un mercado súper amplio que al final estuvo muy bien porque acercó a mucha gente a la ciencia. Sí, mira, vamos a ver acá, para que lo podamos ver. No sé si logran ver. Este es muy difícil verlo. Lo voy a acercar un poquito. Pero aquí nosotros tenemos dos especímenes de individuos de una especie que se llama Apatheon pedestris. Y son anfibios similares ¿cómo podría decirlo? A las salamandras, que están viviendo en ambientes lacustres, en agüitas de baja profundidad, donde ya hay muchas plantas, insectos que están proliferando en la superficie de la Tierra, y estas especies son las que van a empezar a dar este salto evolutivo para salir del medio ambiente, medio ambiente marino. Y acá, en este caso, me encanta, porque es solamente la cabeza de otro anfibio. Y conserva mineralizado parte de su cráneo. Aquí ustedes lo están viendo, a lo mejor el Pato lo puede acercar más. Yo esperaría que el celular, tenemos tanta tecnología como no vamos a filmar bien. ¿Sí? ¿Se ve súper bien? Sí, se ve súper. Y aquí podemos identificar varias partes del cráneo. A mí me encanta porque uno puede ver dónde están los ojitos, incluso las separaciones o las suturas del cráneo. Es muy interesante. Tiene un par de vértebras y huesitos de la patita. A esto le llaman Temnospondyli. Y van a estar relacionados en parte a las serpientes posteriormente. ¿Sí? Y cuando ocurre este proceso, empiezan a desarrollarse en forma masiva los dinosaurios, ya posteriormente. ¿Sí? Y estos van a colonizar, es muy interesante el periodo, porque ellos colonizan por millones de años, mucho más de lo que nosotros llevamos en la Tierra, pero mucho más, el aire, los océanos y la Tierra. Se adaptan perfectamente. Por eso nosotros tenemos que tener una claridad, por ejemplo, como especie, de que estos seres vivos reinaron la Tierra por millones de años. ¿Sí? Y en nuestro caso, como especie, tenemos súper maltratado nuestro planeta y no llevamos casi nada en la Tierra. La paleontología nos permite reconstruir, o por lo menos aproximarnos a una imagen, a una visión del paisaje pretérito, del paisaje del pasado, de hace millones de años, en distintos periodos de desarrollo y evolución de la vida en la Tierra. Sin embargo, también la paleontología nos invita y nos entrega herramientas para pensar cómo estamos desarrollándonos actualmente en nuestro planeta. Por ejemplo, los mares, los océanos, se están acidificando. Nosotros vertemos aguas con cloro a los océanos. Hemos visto en otras exposiciones que hay colegas desde la ciencia viendo el tema de las aguas potables, de la contaminación de los océanos, de la biodiversidad, pero gran parte de los problemas que hay en el planeta son producto de nuestras conductas que no son apropiadas, pertinentes y tienen muy poca conciencia. Entonces la paleontología nos abre una ventana y nos dice, hey, mira, aquí tienes una diversidad gigantesca de especies que están perfectamente desarrollándose, colonizan y conquistan todos los medios existentes, pero en un abrir y cerrar de ojos
se acaba la vida y da paso a nueva vida, la extinción. Y nosotros no estamos exentos de la extinción. Hay naturalistas como Charles Darwin, que en su momento decía que, bueno, la vida dependía de la supervivencia del más apto. Y eso tiene que ver con que las condiciones del ambiente pueden cambiar y la supervivencia va a depender, la supervivencia de la especie va a depender de esas condiciones. Nosotros podemos decir que nos vamos a adaptar, que nos vamos a poner más abrigo si se pone más frío el planeta, o vamos a ponernos short y más bloqueador si se torna más caluroso. Pero sin embargo, hay toda una cadena ecológica que se va afectando, como lo vemos con las abejas, como lo vemos con la agricultura, como lo vemos con los peces. Entonces, la paleontología no solamente nos abre una ventana a estos seres vivos tan maravillosos, sino que también nos invita y nos entrega herramientas para reflexionar y para replantearnos como especie y nuestro lugar en la Tierra, que es nuestro hogar. Ahora vamos a ver estos tres ejemplares que tienen mucho que ver con el Jurásico. En este caso es una reconstrucción que hicimos del chilesaurio. Los colegas nos facilitaron las imágenes, las medidas y todos los antecedentes para que esto lo pudiéramos reconstruir y exhibir prontamente en las vitrinas del Museo Regional. ¿Sí? Es muy interesante. Tiene dientes, pero no son colmillos, son como dientes que los colegas, a los colegas les permite definir como un individuo que va a estar dependiendo más de una dieta de plantas, más que un carnívoro. Tiene un pequeño pico igual, y es muy, muy interesante el chilesaurio. A veces los fanáticos de la paleontología se decepcionan un poco porque sea vegetariano el chilesaurio. Acá tenemos especímenes de amonites que vamos a ver en localidades como Las Pizarras, al sur de Iquique. Este es un ejemplar muy grande, pero solamente una sección. En la región de Tarapacá hay una cantidad muy, muy grande de lugares con fósiles. Muy grande. Y muchos asociados al Mesozoico. Y esta es una reproducción de una sección de la mandíbula del chilesaurio, que también en su momento va a estar en exposición. Lamentablemente por la pandemia no hemos podido reabrir el museo y mostrarles todas estas maravillas que queremos presentar. Y luego del Mesozoico ya pasamos a la era que podríamos definir con los mamíferos, en donde, para contextualizarle un poco a la audiencia, hay como rockstars, como dice un colega paleontólogo que siempre viene a dar charlas acá, que es Darío, ¿cierto? Darío viene acá al museo y siempre hace sus charlas y nos habla de los rockstars de las especies. Y en este caso, esto es uno de los más característicos, que son los dientes de Megalodón. Este es el ejemplar original, la pieza original, y la que está en vitrina es una reproducción. No tiene nada que envidiarle al original y no se pierden de mucho, pero queremos mostrarles que la pieza está resguardada, no es algo que uno pudiera tener en la mesa de centro de la casa pensando que va a estar un par de millones de años más ahí. Y dentro de esta misma era, en que ya los dinosaurios ya no están dominando el planeta, vamos a encontrar que hay un desarrollo de los mamíferos, de la fauna,
y nos vamos a encontrar con especies tan interesantes como el Megatherium, con géneros tan interesantes como los Megatherium, ¿no? Esta es la etiqueta original de la colección del Megatherium, que acompañaba en la década del 70 a este ejemplar. Este fue encontrado el año 59 en la Pampa del Tamarugal. Sabemos que hay muchos ejemplares más todavía enterrados en la Pampa. Cada cierto tiempo se encuentran restos óseos de estos Megatheriums. Los Megatheriums son perezosos gigantes. En este caso, estamos hablando de un ejemplar que mide sobre 4,5 metros a 5 metros. Y para que se hagan una idea, esta es una de las garras. Es la falange distal, y esta es parte de la uña. Hay un ejemplar por ahí que tiene su sección de la uña, para que lo podamos ver. Cecilia lo puede mostrar. Claro. Esta es la garra. Esa es la uña, claro. ¿Me puedes tomar tú la garra? Sí, por supuesto. Es que la uña fue... Al revés, yo creo que. Es que no la quiero mover mucho porque está... Ahí va. Claro. Esta es la uña, claro. No la muevas mucho porque está pegada. Esto ahí. Para que se hagan una idea. Esta la pueden ver en 3D en la página del museo. Y si alguien tiene la suerte y la fortuna de tener una impresora 3D, puede imprimirlo. En su escuela, como un proyecto de ciencia, sería súper interesante. Y Cecilia nos va a mostrar lo que significa el proceso aquí de poder encajar las piezas. Así es como llegan, mira. Así es como llegan los restos fósiles al museo. No llega el ejemplar completo. Y tú vas a ver piezas que no sabes dónde ubicarlas. Ahora, ya hablamos de la biología, y en la biología hablamos de taxonomía y del análisis osteológico para identificar a qué parte de un esqueleto corresponden estos huesos. Entonces nosotros vamos buscando características diagnósticas. Vamos a tener huesos planos, vamos a tener huesos largos, vamos a tener huesos esponjosos, y eso nos va a poder definir a qué parte del esqueleto del animal corresponde. Y es muy interesante porque los mamíferos tienen ciertas similitudes en sus restos esqueletales. Por ejemplo, acá se tiene que dar un trabajo súper grande, primero de armado. Cecilia empieza a encajar las piezas, nos va a hablar cómo lo hace, pero dentro de los resultados ella logra esto. A partir de muchas piezas, reconstruir, por ejemplo, la cabeza femoral. No, esta no es una cabeza femoral, esta es la cabeza de un húmero, y nos permite hacer un diagnóstico. O sea, nos permite, a partir de todas estas piezas que estaban en una caja, decir, oye, acá este es parte de un húmero. Y cuando vamos revisando las cajas con colecciones del mismo ejemplar, es posible que en cierto tiempo podamos ir reconstruyendo la mayor cantidad de secciones y hasta lograr tener una pieza ya diagnóstica. Esta es una cabeza de un hueso largo. Cecilia nos va a mostrar otras piezas y cómo estaban cuando tomamos el proyecto de valores negativos. Primero, explicarles o contarles que este no es un trabajo azaroso en el que nosotros tomamos y vamos probando cuál es la pieza o creemos que corresponde
corresponde a tal sección. Este trabajo con el que nosotros reconstruimos estas piezas se realizó con la doctora Karen Moreno, paleontóloga, y estuvo trabajando algunos meses con nosotros, y con ella logramos armar gran parte más grandes que hoy tenemos y que fueron adheridas y que fueron limpiadas. Por ejemplo, esta pieza está formada por alrededor de 10 fragmentos, pero además de unirlo, nosotros tuvimos que hacer otro trabajo porque cuando esto llegó al museo, no sabemos bien, no tenemos claridad de la época. Vemos que para la época a lo mejor no había otra forma, y los especialistas quisieron lograr contar con las partes completas, lo adhirieron con un adhesivo que al parecer es como una especie de lacre, ¿ya? Es como un plástico derretido, ¿no? Claro, un plástico derretido con el que se adhirieron las partes. El gran problema que hoy en día esto nos genera, además del tema de estético, está referido a que este material es absorbido por la pieza. Y al ser absorbido por la pieza, nosotros solamente podemos retirar de manera superficial el adhesivo, porque como son huesos, que si bien es cierto están fosilizados, todavía tienen la condición de la porosidad que absorbe este tipo de adhesivos, y acá ustedes pueden ver que lo que se retiró fue solamente por fuera, pero que en realidad la pieza quedó con la afectación. Y es desde ahí que nosotros siempre les pedimos a los especialistas que si no tienen el conocimiento, es preferible abstenerse y no generar una afectación como la que hoy en día tenemos en algunas de las piezas del megaterio. De igual forma, nosotros logramos con la doctora Karen armar esta parte, y tenemos una sección del hueso gigante, ustedes ven mi mano, y que logra también a ellos entregar mayores antecedentes diagnósticos de la estructura ósea del megaterio, del ejemplar. Esto mismo se trabajó con diferentes piezas. Esa es parte de un hueso del brazo. Claro. De la misma forma se trabajó con diferentes piezas, y claro, si bien es cierto está fosilizado, ¿cierto? De igual forma es un bien patrimonial muy delicado y que no puede ser tratado o trabajado por cualquier persona que no tenga los conocimientos para poder hacerlo. Ese trabajo me gusta mucho, porque es la parte de una escápula, que a veces la gente lo conoce como paleta. Ay, algo pasó. ¿Seguimos en vivo? Ya. Es parte de una escápula, y a ver, ¿lo podemos poner más a la luz, Cecilia? Cuidado. ¿Sí? Ahí se ve bien, ¿no? Todas esas son piezas que Cecilia tuvo que ir reconociendo para poder armar. Y están, el adhesivo que se ocupa en estos casos, ¿cuál es, Cecilia? Bueno, en este caso nosotros usamos el Paraloid B74 y está preparado, diluido en acetona. Para adherir lo utilizamos al 50%, y es un adhesivo que se utiliza en este tipo de materiales porque después con el mismo material que nosotros lo diluimos, o el mismo solvente utilizado, con el mismo se retira. Es decir, que uno puede revertir completamente el uso del adhesivo. Si yo digo mañana ya no queremos tener esta pieza armada, nosotros con la acetona, nosotros podemos retirarlo y ya no tenemos el adhesivo en la pieza, y tampoco va a ser absorbido por los poros. Eso es un adhesivo especial que se utiliza para este tipo de materiales. Nosotros cuando vemos las piezas, ahí lo voy a tomar, ¿vale? Podemos ir reconociendo características diagnósticas que nos van a hablar de varios, nos van a entregar varios antecedentes. Por ejemplo, a qué parte del hueso y a qué hueso corresponde. Y también nos va a hablar de la posición anatómica
La posición anatómica es la postura que va a llevar el hueso cuando está el animal en vida, el espécimen en vida. Esto es muy interesante porque aquí se articula el otro hueso, acá, así. Dos. Acá van dos huesos. Aquí. Por lo tanto, esta parte es muy probable que corresponda al brazo también del ejemplar. Y van a tener inserciones musculares que nos van a hablar un poco de la musculatura. Ahora hay especialistas en paleontología en cada área. Y también se van a especializar en algunos géneros, por ejemplo, como en este, que son megaterios. Hay especialistas en megaterios y se dedican toda su vida a estudiarlo. Acá, bueno, este es así. En este, por ejemplo, esto es parte de una vértebra. Lamentablemente le falta gran parte del... Claro, este está pegado, esto está reconstruido, eran muchas piezas y Ceci nos ayudó no solamente con la restauración, sino que también identificarlos, porque es un trabajo de rompecabezas, pero tremendo. Allá vamos a poder ver que hay algunas cajas. Estamos en el tiempo y estas, por ejemplo, tienen que ver con piezas dentales. Todo esto tiene que ver con las piezas dentales del ejemplar. Y esto ya es un trabajo mayor. Pero de aquí se pueden sacar muchos antecedentes, incluyendo la dieta, porque hay estudios, por ejemplo, como los que se realizaron en Pilauco, en donde a partir de los molares de Confoterios se identificaron fitolitos, que son pequeños cristales que se depositan en las plantas y les permiten acercarse en cierta manera a la dieta y a los vegetales que comían. Bueno, queridos amigos, nosotros queríamos mostrarles un poco de lo que hacemos, de las piezas con las que trabajamos y que no se ven comúnmente en exhibición, aunque tenemos todas las ganas de que en algún momento podamos montar estas piezas en exhibición. Estamos en pleno diseño de la sala de paleontología, pero en este caso la de Megafauna. Tenemos ya una sala de paleontología, pero a continuación de la sala de paleontología vamos a abrir la sala de megafauna y de poblamiento americano. Así que ahí ustedes, cuando abramos el museo nuevamente y estén las condiciones sanitarias para hacerlo, que no corramos peligro, vamos a poder deslumbrarnos con la exhibición, esperamos, de megaterio y de algunos otros actores principales de la biodiversidad del Pleistoceno, sobre todo en la región de Tarapacá. Así que no sé si creo que estamos en el tiempo ya, ¿no? El tiempo, Luis, te agradecemos el tiempo y la disposición. Y solo dejar una pregunta que, bueno, también es la que nos han dejado saludos también, pero una pregunta que nos queda a través de las redes sociales principalmente, que tiene que ver con vamos a buscarla por aquí, y sería principalmente cuál es el hueso que es más antiguo que ustedes tienen, o algún objeto, artefacto más antiguo que tienen en paleontología. Sí, en paleontología la colección que es Kranz, la colección que nosotros les comentábamos que venía desde Alemania, ahí viene un ejemplar de cianobacteria, que tiene el número 1 incluso, todavía se conserva ahí, y es porque es de los primeros organismos que empiezan a desarrollarse
en nuestro planeta. Sin embargo, puede ser engañoso, porque a pesar de que ese es un fósil de cianobacteria, hasta la actualidad todavía tenemos la cianobacteria y los estromatolitos en el salar de Yamara, por ejemplo, que actualmente está muy afectado por la extracción de sus aguas para la minería la minería no metálica. Lamentablemente, ahí volvemos al tema de que tenemos que reflexionar a partir de las herramientas que nos entrega la paleontología en ese sentido. Ahora, en realidad que la colección paleontológica tiene una representatividad súper amplia. Y estamos siempre recibiendo registros fósiles, ¿sí? Están ingresando siempre colecciones a partir de proyectos de investigación o proyectos de desarrollo, así que puede que en el futuro también nos volvamos a sorprender con otros especímenes. Perfecto. Bueno, a nombre del Festival de la Ciencia, te agradecemos el tiempo y la disposición. Y bueno, quedamos conectados como siempre, desde Explora Tarapacá, siempre con la disposición. Ya hemos realizado un par de actividades en conjunto y que esperamos seguir transfiriendo conocimiento a toda nuestra gente. Así que nosotros ya con esta última presentación, en donde estuvimos con los increíbles seres olvidados, colecciones paleontológicas del Museo Regional Iquique, perteneciente a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique. Ya comenzamos a despedirnos. Recordarles y agradecer la disposición de RTC Televisión, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique y la ilustre Municipalidad de Iquique, y dejarlos invitados a las distintas actividades que tenemos también para ustedes, a nombre de la Universidad de Tarapacá, sede Iquique, de su proyecto Explora Tarapacá, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Agradecemos el tiempo y la disposición